Estamos listos para la palabra. Paz, hermano Martínez. Amén. Viene maná del cielo, le aseguro. Gracias, varón. Aleluya, gloria a Dios. Den ese fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria, gloria a Jesús. Se merece la mejor alabanza de nuestras vidas. Amén. Gloria sea al Señor. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Nuestro Dios es bueno. Y Él permanece fiel en nuestras vidas y su misericordia es para siempre. Doy gracias a nuestro pastor y hermano Wayne por darme el privilegio de participar en su ministerio, y para mí es una bendición y una responsabilidad. Amén. Me pongo nervioso entre los dos. Gloria al Señor. Pero el Señor es bueno, amén, me va a ayudar. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde. Amén. El Señor sabe que he estado ahí luchando, amén, pero he podido hacer algo, amén, para dejarles saber en esta tarde, amén. Gloria a Jesús. Abra su Biblia, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 26 al 28. Mateo 12, 26 al 28. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Jesús. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa tarde, mi Jesús, porque sabemos que tú estás entre nosotros. Tú eres el propósito, Señor, por el cual estamos en este lugar. Glorifica tu nombre, Señor. Déjanos saber tu voluntad y que tu presencia se deje sentir en este lugar. Te doy gracias, Padre, en esta preciosa hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor, amén. Espero, hermano, que todos los que estamos comprometidos con Jesús aquí en esta noche nos demos cuenta que tenemos enemigos, amén. Todos aquellos que están comprometidos con nuestro Señor Jesucristo, amén, esperemos que sepan que tienen enemigos, porque es una situación muy peligrosa tener enemigos poderosos que obran en contra nuestra y ni siquiera saber que tenemos enemigos. Amén. Los enemigos que nos acechan se llama, le puse un pequeño título, los enemigos que nos acechan. Y todas aquellas personas que han tenido una experiencia con Dios y han tenido la oportunidad de arrepentirse de sus pecados por la gracia del Señor, amén, tenemos enemigos que nos acechan. Tener enemigos, hermanos, poderosos es una obra en contra nuestra y ni siquiera saber que los tenemos, esos enemigos. Los enemigos que nos acechan no son personas de carne y hueso, sino seres espirituales invisibles. La Biblia habla de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, cosas que son invisibles y espirituales, las cosas de las cuales vamos a hablar en esta noche, amén. Es servicio de estudio bíblico y quise enseñarles algo en esta noche, amén. Gloria a Jesús. Solo se puede entender mediante las Escrituras y no hay ninguna fuente de información fidedigna, solo la palabra del Señor, amén. El apóstol Pablo dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, las cosas que pertenecen a los sentidos no son sino temporales, no son totalmente verdaderas, no permanecen, pero las cosas que pertenecen al mundo espiritual, amén, son eternas. Y en esta noche vamos a estar hablando, hermanos, quiero recordar una vez más, nosotros como hijos de Dios, como creación de nuestro Señor y lavados por su sangre, amén, tenemos enemigos espirituales. Nuestros enemigos no son de carne y hueso. Amén.
Y eso quiero que lo entendamos para poder nosotros entender lo que sigue. Amén. Su enemigo no es su hermano, su enemigo no es su hermana, su pariente, su familiar. Su enemigo es el diablo. Y a veces el enemigo utiliza personas, y eso también vamos a hablar. Para que el enemigo se manifieste necesita un cuerpo físico, porque el espíritu del diablo es espiritual, es espíritu. También nuestro Dios es espíritu. Y así como Dios utiliza nuestras vidas, nuestro cuerpo, para manifestar su amor, su misericordia, su bondad, Dios lo puede usar para hacer sanidades, milagros, llevar la palabra de Dios, ayudar a un necesitado. El diablo también tiene sus instrumentos, sus personas para ir a destruir a otras personas. Y a veces el enemigo utiliza personas y usted piensa que esa persona es su enemigo, pero desgraciadamente está siendo usada por un mal espíritu. Amén. Y a eso es lo que vamos a entender en esta noche, porque muchas veces aquí como hijos de Dios, si no permanecemos fieles a tono al Espíritu de Dios, podemos ser usados por el enemigo y sentados aquí en la iglesia. Amén. Y eso vamos a saber, a discernir cómo poder trabajar en nuestras vidas para cuando esas cosas lleguen a su vida sepa que no es su hermano y sepa por qué está haciendo ciertas cosas, qué le lleva a hacer ciertas cosas. Amén. Y eso que vamos a tratar de entenderlo. Hay dos reinos espirituales, hermano, que se oponen entre sí: el reino de Dios y el reino de Satanás. Dos reinos que se oponen y que luchan entre sí, pero no son reinos naturales. Como un ejemplo, como Estados Unidos tiene su reinado en Estados Unidos y Rusia tiene su reinado. Son reinos naturales, pero en la vida espiritual son reinos invisibles. Uno es el reino de Dios y el otro el reino de Satanás. Quisiera leer por segunda vez, amén, ahí en la palabra de Dios, usted que ya lo leyó, Mateo capítulo 12, versículo 26, solamente esos versículos 26 y 28. Jesús había sido acusado por los fariseos de tener la habilidad de echar fuera demonios por estar asociado con el príncipe de los demonios, que es llamado Belcebú. Y Jesús señaló que era un punto muy ilógico y que era imposible que fuera verdad. Al señalar esto, dijo estas dos cosas. Primeramente, en el versículo 26, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues puede permanecer su reino? Así que Satanás tiene un reino, como lo señaló nuestro Señor Jesucristo. Me parece que para muchos cristianos es difícil entender esto, pero si la palabra de Dios lo dice, es verdad. El diablo tiene su propio reino. Jesús dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. El reino espiritual invisible, el reino de Dios y el reino de Satanás. Jesús señala que hay un aspecto en particular de su ministerio que pone de manifiesto a estos dos reinos. Esto es el echar fuera demonios por el poder y su autoridad. Los demonios, seres espirituales invisibles, representan el reino de Satanás. Jesús y los que son sus siervos siguen su ministerio, representan el reino de Dios. Y cuando los demonios son echados fuera, el conflicto es visible entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Es visible claramente. Además, de hecho, que Jesús y sus siervos pueden echar fuera a los demonios de Satanás, es una prueba convincente de que el reino de Dios es más poderoso que el reino de Satanás. Amén. Prueba convincente de esto. Por eso el diablo, el demonio, está en contra acerca de la liberación de las personas, porque sabe que sale a evidencia que es un reino débil. Los hijos de Dios tienen todo poder contra todo espíritu que se levanta contra la oposición de nuestro Dios. Y es una prueba cuando una persona echa fuera los espíritus de una persona que está poseída, que está enferma, que está siendo atormentada, que tiene problemas espirituales. Los hijos de Dios tienen la autoridad de echar fuera esos demonios. Y cuando esas personas son liberadas, por eso dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Y no necesariamente pueden ser poseídos. A veces hay personas que tienen espíritu de alcoholismo, espíritu de droga, espíritu de fornicación, espíritu de adulterio. Y cuando esas personas vienen y se arrepienten de sus pecados, son liberados por el poder de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos han sido liberados por nuestro Dios? Gloria a Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Prueba convincente de que el reino de Dios es más poderoso que el reino de Satanás. Personalmente creo que por esta causa o por esta razón Satanás se opone al ministerio de liberación, porque hace que salgan a luz cosas que él preferiría mantenerse en secreto, y demostrarían que el reino de Jesús es más poderoso que su propio reino. Amén. Ahora, ¿dónde se encuentra el enemigo de nuestras almas? La palabra de Dios nos habla en Efesios 6:12 que está ubicado en los lugares celestiales. Las características del reino de Satanás, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Nuestra lucha, hermano, no es contra personas con cuerpo, sino contra principados con diferentes esferas y dominios y con una jerarquía de autoridad, contra las potestades que dominan las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad. Por eso usted recibe opresiones, por eso le tocan la puerta, por eso tiene problemas. Amén. Tiene dificultades. Y un reino, hermano, el reino de Satanás no es un reino que está desorganizado. Las regiones celestiales, lo que la palabra de Dios nos enseña, que señala que es el reino de Satanás, está bien organizado. Es un reino sumamente organizado. Y no hay que darle a Satanás mérito de esto, porque a mi juicio, y hablaremos de esto en un momento, él era uno de los ángeles principales y tenía un cargo, una parte de los ángeles, y como tal tenía un sistema organizado divino dado por Dios. Cuando se rebeló, incitó a los demás ángeles a rebelarse contra Dios. Este sistema de organización de Dios simplemente se lo trajo a él y se lo robó para manifestarse en contra de Dios. Amén. Él no es inteligente. Él se robó el sistema que él está trabajando en las potestades. Amén. Organizando de esa manera, es porque se lo robó de Dios. Amén. Ahora le voy a explicar también esto, la caída de Lucifer, que es el diablo. Isaías, si usted quiere abrir su Biblia para que usted lo lea conmigo, también hay más información acerca de él, pero le quiero dejar saber Isaías 14 del 12 al 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Arcángeles principales de las huestes celestiales de Dios, su nombre es Lucero. Fue llamado así porque era tan glorioso y tan hermoso, pero tristemente cometió un gran error. Se rebeló contra su creador y trató de hacerse igual a Dios. Es muy interesante hacer una comparación entre Lucero por un lado y Jesús por el otro lado. Lucero es un ser creado que no era igual a Dios, quiso ser igual a Dios y cayó. Con respecto a Jesús, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él lo tenía por derecho divino, pero se humilló y Dios lo exaltó. Ahora miremos a este pequeño cuadro. Empecemos en el versículo 12. Como caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. Esto, hermano, nos habla acerca de la estructura del reino de Satanás y también del enemigo. A veces pensamos nosotros que el diablo anda con un pie de burro y otro de caballo y con una cola y cuernos. Él no anda así. Amén. Él fue criado de una manera muy especial por Dios y jamás se le va a presentar de esa manera. Él nunca va a llegar a su vida con cosas que lo van a hacer correr a usted. Él va a llegar con cosas que le van a agradar a usted. Amén. Entonces, él va a utilizar cualquier estrategia para poder llegar y tocar su vida, su corazón, su familia, de una manera que usted sutilmente, de tal manera que usted ni cuenta se va a dar. Ahora vemos el motivo de la rebelión de Lucero, Satanás. Mire el motivo de su rebelión. Ahí lo va a encontrar en Isaías 14, del 2 a 24, 12 y 14. Tú que decías, mire todo lo que hizo y todo lo que decía. Tú que decías en tu corazón, subiría al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiso ser igual a Dios. Amén. Mas tú derribado fuiste, amén, hasta el Seol, a los lados del abismo. Gloria a Jesús. Una de las cosas que encontramos en la palabra del Señor es las características que el diablo utilizó para rebelarse. Amén. Quiso ser igual que Dios, pero fue destituido del cielo. ¿Cuál fue el motivo inicial de Satanás? ¿Cuál fue el primer pecado que surgió en el cielo? La palabra de Dios dice que es el orgullo. El orgullo, dice que ese fue el primer pecado que sucedió a través de Lucifer. El pecado es el orgullo, así lo dice la palabra de Dios, y no se lo olvide. El primer pecado en el universo tuvo lugar en el cielo, no en la tierra. No fue la borrachera, ni el adulterio, ni siquiera la mentira, fue el orgullo. Y créame, hermano, que ni siquiera siendo este pecado, aún hoy en día se batalla con él. Y a veces estamos nosotros aquí en nuestra iglesia sentados y a veces ese pecado se introduce en la vida de nosotros mismos y no tenemos cuidado. Si la palabra de Dios nos habla acerca de la humildad y no del orgullo, vamos a tener que tener cuidado. Si este fue el primer pecado que destituyó a un ser que Dios fue hecho por Dios, a una imagen muy especial, ¿qué nos espera a usted y a mí? Entonces vamos a orar al Señor que el Espíritu, son espíritus, sobre todas aquellas personas que buscamos la voluntad de Dios, que creemos en nuestro Dios como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que el león anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y a veces, aunque traga el estómago lleno, anda buscando un cristiano que esté dulce para fastidiar, porque Él no se preocupa por aquellos que no están haciendo nada para Dios. Aquellos que usted anda, la palabra de Dios dice que anda conforme a su voluntad. Usted hace lo que quiere, va donde quiere, hace lo que quiere. Para el diablo, nosotros, estas personas no son ningún problema. El problema es cuando usted le da la espalda al enemigo, al diablo, a Satanás. Cuando usted le da la espalda, cuando se da cuenta que hay algo poderoso, más divino. Cuando usted se preocupa por su familia, por sus hijos, por su bienestar, por el hermano, la hermana, por el necesitado. Y cuando usted más hace las cosas de Dios, por eso recibe más oposición del enemigo. Porque el enemigo nunca va a molestar a nadie, aquel que no está haciendo nada. Pero cuando usted busca la voluntad de Dios, está ganando almas, dando estudios bíblicos, está ayudando al necesitado, está orando, amén, está haciendo la obra de Dios, está cooperando, está engrandeciendo el reino de Dios, es cuando la oposición se hace más visible, más palpable. Y muchas veces no lo entendemos por qué. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos va a ayudar a poder resistir. Y hay ejemplo de ello en esta tarde que le vamos a decir. La pregunta, hay muchas preguntas que dicen: si Satanás fue echado del cielo, ¿cómo puede todavía estar en los lugares celestiales? La respuesta es muy sencilla. Usted se ha preguntado eso. Hay gente que piensa que Satanás está en el infierno. Yo también quisiera que estuviera en el infierno, pero no está en el infierno, ni está amarrado. Hay gente, no, ya fue vencido. Fue vencido por nuestro Dios, pero nos toca vencerlo a mí y a usted ahora. Amén. Gloria a Jesús. La respuesta es muy sencilla. Él se encuentra en los lugares celestiales, lo acabamos de leer. Y la gente dice: ¿pero por qué todavía está en lugares celestiales? Es muy sencillo. La palabra de Dios habla de, y le quiero llevar la palabra del Señor para que usted se dé cuenta, en 2 Corintios 12:2, donde nos habla que hay un tercer cielo. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el tercer cielo. Si hay tercero, debe haber segundo y primero. Amén. Entonces, vamos a hablar la palabra del Señor aquí, donde nos enseña la palabra de Dios que el primer cielo
es el cielo visible. El segundo cielo es la morada entre el cielo visible y el cielo de Dios. Amén. Y el tercer cielo es la morada de nuestro Dios. Y esto lo encontramos, me parece que hay muchas cosas que la palabra de Dios nos dice y también nos muestra nuestra experiencia que lo confirma, de modo que entre nosotros y Dios está un reino satánico. Y esto lo encuentra en el libro de Daniel. Amén. Daniel capítulo 10, abra su Biblia para que se lo lleve para sus casas y lo lea detenidamente, para que usted sepa que cuando usted como hijo de Dios está orando, tiene una necesidad, está clamando por algo en su vida, amén, está pidiéndole al Señor un milagro por usted, y usted está en la voluntad de Dios. Ahí en el libro de Daniel nos habla acerca de que cuando usted ora, sus oraciones son escuchadas en el cielo. Pero cuando esas oraciones son escuchadas por el cielo y Dios manda una respuesta, a veces hay batalla en el cielo por su causa y por mi causa. Hay una guerra espiritual en los aires que están luchando por sus hijos, por hijos de Dios que son ustedes y mi persona. Y quizás Dios ya mandó su respuesta. Y ese es un testimonio que habla la palabra de Dios acerca de Daniel. Hay príncipes a su favor y hay príncipes en contra, porque las potestades de Lucifer, de Satanás, están en las regiones celestes, no en nuestro mundo, en las regiones celestes. Ahí mire lo que dice la palabra de Dios. Mantenga su Biblia ahí en Daniel 10, vamos a leer versículos 12 y 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Mire este punto importante para usted que busca la voluntad de Dios, que tenemos que entender y a humillar, tenemos que entender la voluntad de Dios y a humillarnos, amén, en la presencia de nuestro Dios. Y muchas veces, hermano, usted quiere una respuesta segura, tangible, vista por sus ojos. Muchas veces usted no la va a ver en usted mismo, la va a ver por otra gente. Si usted se pone en las manos de Dios para que haga un milagro, no en su vida, sino en otras personas, usted va a ser bendecido y usted va a ver el milagro en la otra persona por la cual usted está orando. Porque ya no nos preocupamos por nosotros mismos, sino nos preocupamos por los que amamos. Porque si usted solamente se preocupa por usted mismo, quizás no va a recibir la bendición de Dios. Yo he sido sanado por orar por otro enfermo. Yo he sido restaurado por sanar por otra gente. A veces hemos llegado con enfermedades, con problemas, con situaciones difíciles, pero a veces oro por un necesitado que sé que está en necesidad, y el primer beneficiado soy yo. Porque recuerde, para que la bendición llegue a otra persona tiene que pasar por aquí primero, para que llegue a la otra persona. Y en esa transición viene la bendición. Y si somos instrumentos de Dios para poder bendecir a otras personas, Dios lo va a llenar de su espíritu primero para que pueda repartir la bendición de Dios. Y de esa manera trabaja Dios con sus hijos. Recuerde, Dios solamente lo tiene a usted y me tiene a mí para hacer su voluntad. Dios va a usar nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Somos instrumentos de Dios para justicia. Y si nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a usar. ¿Cuántos lo creen que Dios puede usar? Gloria a Jesús. Denle ese fuerte aplauso al Señor. La presencia de Dios fue oída. Tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel. Amén. ¿Y quién se le opuso? El príncipe de Persia, del reino de Persia. Y ese príncipe del reino de Persia no era un ser humano, hermano. Era un arcángel del diablo. Y esa lucha no fue en la tierra, fue en el cielo. Y luego dice: vino a mi ayuda Miguel, un arcángel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y lo he dejado ahí con los reyes de Persia. Estaba peleando Miguel, mientras el otro ángel estaba llevándole la bendición y la respuesta a Daniel. Amén.
Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con el príncipe de Persia, pelearé con el príncipe de Grecia. Vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y aunque Daniel estaba buscando la respuesta para el pueblo de judío, para el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, usted tiene que saber que ahora usted también es el pueblo de Dios, es un hijo de Dios. Entonces este ángel Miguel ya no solamente va a defender al pueblo de Israel, sino también a usted, que es el pueblo de Dios. Somos injertados, amén, en el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ángeles que acampan alrededor de nuestra vida, que nos guardan y nos lo defienden. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Jesús. Tenemos ángeles, hermano, que nos guardan y nos defienden. Con Dios no hay casualidad. Con Dios no hay por poco, o tal vez, o quizás ya me caía, o ya me chocaba. Con Dios no existe eso. Cuando usted, como hijo de Dios, creyente y lleno del poder del Espíritu Santo, va caminando en esta vida con temor y temblor, usted tiene ángeles a su servicio. No suceden las cosas porque ya le tocaba, no. Muchas veces Dios las permite para dejarnos saber que Él todavía está pendiente de nuestras vidas. ¿Cómo usted piensa que Dios le va a llamar a usted o llamar su atención? ¿Cómo usted piensa? Si todo le va bien, ¿usted cree que todo está a su favor? ¿Que la tierra tiene que agradecerle por haber nacido? No. A veces Dios permite ciertas cosas en su vida para poder llamar su atención, para dejarle saber que Él está ahí todavía. Pero Dios no va a permitir, como dice su palabra, Él no va a permitir más, una prueba más de la que usted pueda soportar. Es como una regañada de usted como padre a su hijo que se porta mal. Sigue siendo su hijo y aún lo sigue amando. ¿Cuánto más nuestro Dios? Que aún con todas las circunstancias que podamos tener, nuestras debilidades, todo lo que podamos suceder, aún con todo eso Dios nos ama, nos sigue esperando. Amén. Dios es fiel. Gloria a Jesús. Y ahí tenemos también la palabra del Señor. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido? Porque Dios nos trae una respuesta a nuestras vidas. Por eso le digo a usted, si usted quiere mirar una respuesta de Dios en su vida, y si usted quiere ver una eficiencia, tiene que orar primero por aquellos por los cuales Dios también ha pagado un precio en la cruz del Calvario. Porque la palabra de Dios dice: si solamente le haces el bien a aquellos que te hacen el bien, ¿qué de bien haces? Si solamente amas a los que te aman, ¿qué de bueno haces? No estamos haciendo nada. Dice: siervos inútiles somos, porque simplemente hacemos lo que se nos pide hacer y no hacemos nada más. Pero cuando vamos más allá de lo que se nos pide hacer y amamos a aquellos que necesitan y que tienen necesidad de un milagro en su vida, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, hermano, usted está siendo usado por Dios. Usted ni se da cuenta qué es lo que puede salir de sus labios cuando usted está siendo usado por Dios. La cosa es que haya disposición en nuestras vidas para ser usados por Dios. Amén. Querido hermano y hermana, amén. A veces cuando oramos y no recibimos una respuesta, no quiere decir que estamos orando mal o algo mal estamos haciendo. Por lo que debemos seguir orando hasta recibir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sus oraciones literalmente muchas veces tienen oposición. Sus oraciones tienen oposición. Qué bueno sería que inmediatamente que nosotros oramos llegara la respuesta que nosotros queremos. Y muchas veces no es así. Sus oraciones tienen oposición. Tenemos que insistir como lo hizo Daniel. Dios ya lo escuchó. Nuestro Dios no es un Dios sordo. ¿Cuántos lo creen? Dios no está sordo. Dios escucha. Dice la palabra de Dios que Él sabe lo que piensa y siente tu corazón antes de que nosotros lo hablemos. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios y no recibimos lo que estamos pidiendo, necesitamos insistir, necesitamos continuar para poder recibir la voluntad de Dios. Y a veces el enemigo trabaja con nuestra vida. Algo está mal, hiciste algo mal esto, Dios no te ha perdonado. Empieza el enemigo a poder causar
una mentalidad negativa en tu vida para hacerte rendir. Por lo que debemos orar, hermanos, pero no hay nada imposible para Dios. Amén. Cuando uno está haciendo la perfecta voluntad de Dios, ahí es donde habrá más oposición. Cuando usted está enfocado en hacer la voluntad de Dios, o está orando por un milagro, o está orando por algo, es cuando ahí va a tener más oposición. La oposición, hermano, es algo que muchas veces nos hace orar con más intensidad. A veces a la oración o a la petición usted tiene que incluirle ayuno, como lo hizo Daniel. Concentrarse en las cosas de Dios, buscar una estrategia de una separación para poder estar en la comunión con nuestro Dios. Amén. Era mantener al pueblo judío en la esclavitud. Ese era el propósito del enemigo, mantener al pueblo de Dios en esclavitud. Pero Daniel estaba orando para que el pueblo de Dios, el pueblo judío, llegara a su tierra, llegara a su lugar. Y a veces nosotros en nuestras vidas estamos orando al Señor, y a veces estamos tratando de que a veces se hace bien difícil la vida. Pero si nosotros persistimos, Dios nos va a dar la victoria. ¿A cuántos Dios les ha dado una victoria? Gloria a Dios. Quiere decir que están al tono con nuestro Dios. Amén. Gloria a Jesús. Satanás, hermano, controla a los que están en rebelión contra Dios. Satanás controla a los que están en rebelión contra Dios. Debemos analizar nuestro corazón. Amén. ¿Y cómo usted puede saber que está en rebelión con Dios? ¿Cómo se puede dar cuenta? Cuando usted, como hijo de Dios, cuando usted ya ha pasado el proceso de salvación de su vida, ha tenido un encuentro con Dios, tiene una experiencia con nuestro Señor, no porque se lo hayan platicado, sino una experiencia personal, una experiencia con Dios. Es necesario tener nosotros una experiencia con Dios, una experiencia vivida, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Amén. Vívalo, siéntalo. Dígale al Señor: Señor, ¿realmente existes? ¿Realmente es cierto lo que me dicen de ti? Déjame saber la verdad, déjame sentirte. Si usted no tiene una experiencia con Dios, no va a tener una fe convincente. Porque si usted no sabe realmente que Dios es real, su fe va a tambalear. Tiene que agarrar como la fe que tenía Job. Yo sé que mi Redentor vive. Aún de estas circunstancias, Él me levantará. Amén. Aún de este polvo, Él me volverá a construir. Cuando el enemigo mira su determinación a creer en Dios a pesar de todas las cosas, usted no sabe lo que está sucediendo en el reino del cielo. Usted tiene una victoria, y dice la palabra de Dios que ángeles van a estar a su servicio y lo van a levantar instantáneamente. Por eso, cuando Dios mira su determinación de creer e ir en contra de las estadísticas, Dios dice: voy a bendecir a mi hijo, porque no creo que desista de eso. Así le sucedió cuando estaban construyendo la Torre de Babel. Dijo: vale más que le dé esta confusión de lenguas, porque esta gente no va a dejar de construirla. Cuando usted se decide a creer en Dios, usted lleva la victoria segura. Satanás controla a los que están en rebelión con él. ¿Y cómo sabe usted que está en rebelión contra Dios? Cuando usted, como hijo de Dios, usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Tiene que obedecer lo que la palabra de Dios dice, y obedecer a los que están en autoridad sobre usted. Si usted no obedece a la palabra de Dios, obedece a lo que Dios ha puesto en su vida espiritual, usted literalmente está en rebelión. Y eso fue lo que le pasó a Lucifer. ¿Usted piensa que Lucifer de la noche a la mañana engañó a la tercera parte de ángeles en el cielo? No. ¿Usted piensa que el cielo es más grande, más pequeño que la tierra? ¿Usted piensa que el cielo es más pequeño que la tierra? No. Dios construyó millones y millones y millones de ángeles que están en el cielo alabando y glorificando su nombre. Nosotros somos una partícula en la tierra. Es como cuando usted se levanta y mira un hormiguero, somos algo insignificante, pero Dios nos hizo.
Estamos hechura, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. A Dios le plació hacernos así. Amén. En la palabra de Dios encontré que el diablo es chismoso. ¿Y cómo lo encontré? Porque iba hablando con todos los ángeles que estaban bajo su servicio. Recuerde, la palabra de Dios dice, en la palabra, se lo quiero dejar saber ahí para que usted mire, en Ezequiel, donde habla todas las características de Lucifer. Lucifer era un ángel creado de una manera muy especial, con tamboriles, con todos los ornamentos que usted ni se imagina. Se lo voy a leer ahorita para que usted se dé cuenta. Y él iba con todos los ángeles a hablar con ellos, a dejarles saber chismes de Dios, como decirlo así para que me entiendan, para convencerlo. No, yo soy mejor que Dios, y como era un ser criado de una manera muy especial, los ángeles que estaban bajo, sí, yo creo que tú tienes un buen talento, Dios no se fija en ti, mira esto, mira el otro, tú tienes una persona grandiosa, en fin, le llenó total, para que la historia dice que se trajo la tercera parte de los ángeles a la tierra. Entonces, y la palabra de Dios habla en Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y Dios los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, hermanos, cuando andábamos aquí, hacíamos lo que el enemigo de nuestras almas quería. Y cuando nosotros hacemos lo que el enemigo hace, no vamos a tener problema con él. Pero cuando tenemos una decisión de servir a Dios y sabemos que nuestro Redentor vive, que hemos tenido una experiencia con Él, ha sanado nuestros cuerpos, nuestra familia, hemos visto milagros, hemos visto suplir nuestras necesidades, hemos visto muchos milagros. Por eso es necesario que usted tenga una experiencia con Dios. Amén. Satanás tiene dos ambiciones. Número uno, dominar al género humano. Y número dos, recibir adoración. Si eso es lo que él busca, que le adoren, que le sirvan. Pero cuando Dios ha llegado a nuestras vidas, nos ha limpiado con su sangre, alguien pagó el precio por nuestra salvación, amén, para poder obtener una vida eterna delante de la presencia de nuestro Dios. Y las bendiciones de Dios son para nosotros aquí en esta tierra. Ya después de la muerte vamos a vivir una vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Yo no creo que en el cielo vamos a tener necesidades. Amén. Si usted quiere una bendición de Dios, usted la va a recibir aquí en la tierra. ¿Y cómo la podemos recibir? Cuando usted realmente se decida a creer a Dios. Cuando usted realmente, por eso la palabra dice, al que toca, se le abrirá. Y al que llama se le responderá. Si usted a su fe le pone acción, usted va a recibir la bendición de Dios. El trabajo del enemigo, ¿cómo va a saber el enemigo que los pensamientos que le manda a usted le hacen efecto o no? Recuerde, en nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. El enemigo quiere que nosotros le sirvamos y pongamos ojo y oído a lo que los pensamientos que él me manda. Pero el enemigo no puede saber si me está haciendo efecto sus pensamientos o las bombas que me está mandando a mi vida. La única manera que el enemigo sabe que me están afectando los pensamientos que él me está mandando es cuando yo acciono. Por eso cuando él le manda un mal pensamiento a usted, para que usted accione o haga lo que el pensamiento, lo que el enemigo le aventó ese pensamiento, usted piensa actuar de acuerdo a lo que el enemigo le aventó, dice, mira, le estoy haciendo efecto. Ya ves, mira, le aventé ese pensamiento, mira lo que está haciendo. Se está peleando con su esposo, se está peleando con su hijo, mira lo que está haciendo. Y el enemigo se está riendo de uno. Es la única manera. Porque el diablo no tiene el poder de saber qué es lo que se está pensando ni lo que está sintiendo. Dios sí. Por eso cuando nosotros hablamos
de lo que no hay acá adentro, dice, no es cierto. Por eso no reaccionan las cosas. Cuando usted simplemente habla, aunque sean palabras elocuentes o palabras buenas, pero dentro de su corazón no hay nada de lo que usted está hablando, no hay ningún efecto. ¿Qué dice la Biblia? Es como címbalo que retiñe. Nomás hace ruido, pero no tiene sustancia. Por eso no suceden las cosas. Pero cuando usted le pone sustancia a sus palabras y hechos, las cosas son diferentes. Y una de las maneras de las cuales utiliza el enemigo para poder destruir nuestras vidas, la manera que el hombre caído se relaciona con Satanás es a través de la brujería. Es a través de la brujería. Ahora dice usted, puede decir a mí, oye, yo no practico brujería, yo no practico esto, no practico lo otro. Una de las cosas que el enemigo utiliza mucho para llegar a la relación de la naturaleza caída del hombre es la brujería. Y no simplemente usted va a mirar altares o cosas de esas o situaciones. Hay muchos tipos de brujería. Toda aquella cosa que es desagradable al Señor es brujería. Es una naturaleza del hombre caído. Por eso hoy en día hay muchos lugares de ocultismo, magia blanca, leyendo cartas, leyendo tarot, y todos son espíritus que se apoderan de varios territorios dentro de nuestra sociedad. Que esos son los que estamos batallando aquí nosotros. Si usted nomás sale aquí a la calle, va a encontrar varias personas con anuncios afuera que salen las cartas, brujería blanca, brujería por todos los medios están promocionando. Y son espíritus, arcángeles malignos que están al servicio de Satanás para hacer que sus hijos y el pueblo de Dios caiga en esa brujería. Y a veces usted, yo no hago eso, pero si usted simplemente pone atención y usted está escuchando eso, el enemigo sabe qué efecto le está haciendo, porque eso es espiritual. Nuestro problema, para culminar esto y cerrar este mensaje, es que nuestros enemigos no son carnales, no son de carne y de hueso. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, su hermano, su amigo, su vecino no es su enemigo. Su enemigo es el diablo. Y a veces adentro de nosotros mismos, dentro del cuerpo de Dios, podemos tener ciertas diferencias y ciertas cosas que como hijos de Dios no debemos de hacer. Entonces tiene que tener cuidado. ¿Qué espíritu está haciéndole caso? Porque el espíritu que mora dentro de usted le da testimonio a su espíritu de lo que está haciendo. ¿Cómo yo voy a saber que lo que estoy haciendo es incorrecto? Porque dentro de mí mora el Espíritu de Dios. Y Él me va a dar testimonio a mi espíritu si lo que voy a hacer es correcto o incorrecto. Entonces, cuando esas cosas vienen a nuestras vidas, el que guarda nuestra vida es el Espíritu del Señor. Amén. Y aunque tengamos acechanzas del enemigo, aunque vengan enemigos a querer perturbar su mente, su vida, recuerde, el poder de nuestro Señor Jesucristo es mayor que el poder de Satanás. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, hermanos. Gloria a Jesús. Espero en el Señor que le haya servido. Amén. Hay enemigos que nos acechan. El enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nos está acechando, hermanos. Nos está acechando día con día. Máximo si usted está haciendo la voluntad de Dios. Si usted está haciendo la perfecta voluntad de Dios, va a tener resistencia. Pero manténgase orando, manténgase buscando al Señor, manténgase levantando sus manos al cielo, de donde viene su socorro. ¿Su socorro de dónde viene? De los cielos. Aleluya. Levante su mano, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, en esta preciosa hora, Señor. Estamos aquí, Señor, por ti y para ti, Padre. Ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, por la salvación de nuestras vidas. No nos has dejado desamparados, Señor. Nos has dado la autoridad, el poder, Señor, la habilidad, Jesús, de reprender todo espíritu maligno que venga contra nosotros. Padre, nos has dado el poder, mi Dios.
Nos has capacitado, Señor, para discernir entre el bien y el mal, para saber, Señor, los enemigos que nos acechan. Padre, en esta hora yo declaro tu cobertura divina del poder y de la gloria de tu Santo Espíritu sobre tus hijos, sobre tu iglesia, Señor. Llénala de poder, llénala de autoridad. Todo espíritu maligno que venga a perturbar sus mentes, Padre, sea canalizado por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús yo declaro, Padre, en esta hora, por la autoridad de tu palabra, que guardes tu pueblo, Señor, que derrames esa bendición especial, esa cobertura divina, ese poder sobrenatural, Señor, sobre cada creación tuya, Señor, que ha tenido la oportunidad de una regeneración divina, de una regeneración del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, obra a favor de tu iglesia, obra a favor de tus hijos, Señor, obra a favor de que se claman a ti con desesperación, con determinación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu